Hola, mi nombre es Daniel Pérez, soy investigador y profesor de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue y dirijo el Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos, conocido como la REA. Muchas gracias por la invitación a la Revina y espero que realmente esta red se siga manteniendo y proyectando por muchos años más. Voy a comentarles algunos aprendizajes de la producción de plantas nativas en los 10 años que hemos logrado muchas veces con intercambio en red con integrantes de la Revina. Lo primero que quería comentarles es que hace poco tiempo eh, publicamos con Mariela Lacoret de la Revina un trabajo en el que evaluamos el conocimiento de los viveros de especies nativas de la Argentina realmente nos sorprendió que gran parte de este conocimiento es generado no solo por las publicaciones científicas o los manuales técnicos, sino por la propia experiencia e intercambio de los productores de plantas, ¿no? Acá en estas gráficas, que lamentablemente están en inglés en la publicación, pero podemos ver de los encuestados plantean que han aprendido de otros viveristas o de su propia experiencia. También obviamente han ido creciendo los manuales que orientan la práctica de la selección de especies y esto también ha sido una gran contribución al crecimiento de la producción de especies nativas o en temas de características de las plantas, la calidad de las raíces, ha sido uno de los temas que nos llamó favorablemente la atención por la preocupación que manifestaron los viveristas en este atributo tan clave para la restauración ecológica. Y bueno, también es interesante cómo va avanzando la participación, no solo en términos de cantidad de personas que se van sumando a la producción de nativas, sino la educación ambiental que implementan muchos de los viveros de especies nativas de la Argentina. La gran idea nueva que yo creo que viene avanzando en la Argentina ese concepto de planta, en inglés planta target o planta objetivo. ¿Y cuál es la diferencia del concepto de planta objetivo con otro? Es que el énfasis en lugar de estar en el rendimiento en vivero, está planteado en términos del éxito del plantín en el campo. Entonces, el dueño o el equipo que coordina la producción de plantas deja de ver a las personas que le requieren plantas o a las que le vende plantas como simples clientes y empiezan a involucrarse en las necesidades de sobrevivencia, de las características de la planta que necesita el restaurador. Así que hay una idea nueva, digamos, después de las primeras ideas que fueron superar el desafío mismo de la producción de plantas, ahora el desafío es de cuáles son las especies y cuáles son los mejores procedimientos para lograr el éxito en campo. Entonces vemos que el tipo de material que debemos producir, las consideraciones genéticas sobre el origen de las semillas, los factores propios del sitio de plantación que van a hacer exitoso el proceso con determinada calidad de planta o llevarlo al fracaso con otra calidad de planta. La asesoría y el acuerdo y el conocimiento de cuál es la ventana temporal de la plantación y también el conocimiento del viverista de las técnicas de plantación que muchas veces malogran el éxito debido a que se hizo un muy buen trabajo en todos los demás componentes, pero a la hora del campo se produce un problema y a veces el problema no es de la planta, sino de cómo se coloca en el campo. Entonces, este concepto de la planta objetivo consiste en empezar por algo que normalmente no había sido considerado, que es el si comenzar la planificación de la producción de la planta en el sitio de la plantación. Generalmente con ensayos, con pruebas, pilotos, nosotros podemos, con un seguimiento de las plantaciones piloto, podemos ir encontrando esta planta objetivo o con las primeras experiencias que se van haciendo en los viveros, se va definiendo esta planta objetivo y luego el trabajo conjunto del vivero con las personas que van a adquirir las plantas
en el proceso de producción nos lleva a encontrar la calidad que necesitamos e ir haciendo de esto un proceso virtuoso de conexión del restaurador con el viverista, que a veces en el ideal de los casos es la misma persona, pero en muchos casos no. Otro concepto que creo que viene siendo fuertemente tenido en cuenta en la literatura mundial, en la experiencia mundial y también en la Argentina, es que no necesitamos plantar todas las especies nativas en un sitio de restauración. Necesitamos plantar las especies que van a ser fundantes de los procesos de regeneración natural. Nosotros en la restauración no replicamos a la naturaleza, la tratamos la tratamos de ayudar o asistir para que se regenere naturalmente. Entonces, para eso hacen falta algunas especies. Y este esquema nos muestra que el primer paso, acá hay dos pasos, tenemos el primer paso que es encontrar especies con atributos como que sean fáciles de germinar, tanto en campo como en vivero, para que podamos tener una producción muy importante como para alcanzar una escala grande, porque las plantas fundantes vamos a necesitar en gran cantidad, son pocas especies, pero en gran cantidad, que hayamos probado su alta supervivencia en campo, que hayamos probado que son capaces de crecer y lograr alta cobertura en campo, e idealmente que también sean atractivas para la fauna. Luego tenemos el segundo componente, que es el factor cultural, el valor que tienen las especies, el valor cultural, de uso, las capacidades locales también que tenemos para producir esas plantas en grandes cantidades y el uso agroecológico que puede tener, entre otros, es uno de los más, están entre los más significativos que deben dialogar entre ambos para poder en una fase inicial elegir un conjunto bastante limitado de especies, pero que van a ser las fundantes para los procesos de sucesión que se encuentran bloqueados o interrumpidos por acciones humanas. Luego, el segundo paso es aquel que tiene que ver con qué posibilidades tiene de preparación el sitio para mejorar la sobrevivencia de las plantas. Entonces, ahí vemos que podemos, en algunos casos, nuclearlas, plantarlas en pequeños núcleos. Otras veces tenemos pendientes y necesitamos hacer plantaciones en barreras. Otras veces necesitamos descompactar el suelo. Otras veces necesitamos usar enmiendas. Otra vez necesitamos hacer cosecha de agua y eso va a definir, de acuerdo a la planta que llegue al campo, la sobrevivencia o no. Y luego el monitoreo efectivo que nos permite justamente poner a prueba todo esto en la realidad con instrumentos como puede ser directamente el conteo de las personas en campo o usando herramientas como los drones o las imágenes satelitales. Entonces, esto es una idea nueva que nos lleva también a un proceso de manejo adaptativo que nos permite encontrar ese conjunto de especies que por cada ecosistema que van a ser las que necesitamos producir en gran escala en los viveros. Luego, esto sabemos que acá les presento un esquema muy simple de cómo funcionan las llamadas especies fundantes, en inglés se llaman especies framework, que son especies que van a generar esta cobertura, que van a empezar a acumular hojarasca, facilitar el ciclaje de nutrientes, van a traer fauna que es dispersora de semilla, van a ir capturando hierbas o plantas que van a ser facilitadas por las fundantes que van a actuar como nodrizas, van a mejorar la germinación de las semillas que van llegando con el viento, la lluvia de semillas, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es activar el proceso con este grupito de especies fundantes. Acá tenemos un trabajo nuestro en Patagonia con imagen de dron, en donde ven claramente algunas líneas de planta que son las que tienen mayor cobertura en el mismo sustrato, de manera que ahí vamos eligiendo. Las imágenes se pueden analizar de acuerdo a las cámaras que tengamos, con distintas herramientas como NDVI, para ver el vigor, etcétera. Ahí vemos a la derecha tres especies que son las que más cobertura y sobrevivencia tuvieron en nuestros ensayos de 5 años. A la izquierda tenemos a Triplex lampa, que vemos que sobrevive bien, pero hay plantas que crecen enormes y otras que crecen poco, hay gran heterogeneidad. A la derecha tenemos Prosopis, ahora en el Tuma,
flexuosa, crece muy homogéneo, casi como si fueran clones. Luego abajo tenemos las reas, que también crecen bastante con éxito similar. Entonces todo esto nos ayuda a tomar la decisión de cuál es la especie fundante que nosotros necesitamos y vemos claramente que de todas las especies que pusimos en este caso, que eran seis, solamente tres podían tener la capacidad de cumplir lo que decía anteriormente, de reiniciar los ciclos que necesitamos en la naturaleza. Así que bueno, esto ha sido muy breve. Sé que hay muchas personas, colegas que están invitados a este encuentro y a exponer, así que les agradezco la atención y ojalá que sigamos creciendo en red, también con la red de restauración ecológica argentina integrados, trabajando en conjunto ahora en noviembre. Y los esperamos para seguir compartiendo estas ideas en el cuarto encuentro también de la red de restauración de la Argentina. Muchas gracias.